Valoración por psicología, entrevista clínica. Entonces, mira que este video como paciente te va a servir para identificar si estás yendo a un buen psicólogo o a un psicólogo clínico que tenga la experticia para tratar tu caso, o como estudiante o como psicólogo clínico te va a servir para identificar estrategias de cosas que puedes hacer cuando estés haciendo una valoración. Entonces, lo primero, cuando tú vas a la primera cita psicológica, en esa cita te van a hacer una serie de preguntas que por lo general preferiblemente es la entrevista clínica semiestructurada para poder evaluar tu caso. Es como cuando tú vas al médico y te hacen el chequeo y entonces te hacen el examen y te tocan la barriguita y te miran el corazón y te miden la tensión. Bueno, uno hace exactamente lo mismo. Y las preguntas claves son tus datos personales, obviamente, que eso dice mucho, porque pues digamos una persona que tenga un nivel educativo, ya se sabe si tiene un coeficiente intelectual alto o bajo, si está atrasado, si está al día, bueno, lo que sea. Pero lo más vital es enfermedades importantes. Si es un buen psicólogo te va a preguntar, ¿sufres de alguna enfermedad? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes problemas emocionales, en ocasiones es importante descartar lo biológico, porque puede ser que lo estés teniendo porque tienes problemas de tiroides o de azúcar, y ahí pues eso es fundamental para uno como psicólogo. ¿Por qué? Porque si es así, pues debe ir al endocrino para que el endocrino le dé su medicamento, se regule tiroides y tú le vas ayudando con los síntomas de ansiedad. Por eso es fundamental. Otro punto. Has asistido a psicología antes y en este punto quiero pues como decir o contar lo que me han dicho mis pacientes, ¿sí? Es que yo voy y a la cuarta consulta no me ha dicho que tengo. O duré un año en terapia y nunca me dijo lo que me pasaba. Nunca me explicó lo que yo tenía. Entonces, ojo, siempre un psicólogo clínico especialista desde la primera sesión te va a decir, mira, lo que está pasando contigo es esto y se puede trabajar así y así, siempre. Y no necesita 4 sesiones, porque por la experiencia y por la experticia, por lo que es especialista, te lo va a decir. Es lo mismo que un médico. Si tú vas donde un gastro, apenas tú le dices los síntomas, te dice, tú tienes tal cosa, gastritis, no sé qué sé yo. Un clínico te dice de una vez, a partir de la entrevista clínica. Y es fundamental, un psicólogo especialista no te hace pruebas psicológicas de una, o sea, no, las pruebas se hacen para verificar. Es como cuando tú vas al médico y si hay sospechas de azúcar, pues te mandan un examen de sangre. En psicología clínica también, pues tú las puedes utilizar, pero si tú tienes la experticia, a veces ni siquiera es necesaria una prueba psicológica, porque pues he escuchado a muchos de mis pacientes que me dicen, no, es que me hicieron un test de no sé cuántas preguntas y para mirar a ver si yo tenía, no. Ya con una lista de chequeo que uno hace en la misma entrevista clínica, si quiere, ahí verifica. O esto es trastorno de ansiedad con ataques de pánico, o es un TOC, o es una fagofobia, o qué es. Y tú ya con las preguntas que haces, ya después de pedir datos personales, enfermedad importante, asistencia psicológica anterior, es importante que, si aquí en este punto, si la persona asistió a psicología, le preguntes qué trabajaste, para ver si sí lo entrenaron en las técnicas o no y no repetir lo mismo que ya hicieron, ¿sí? O seguramente no lo hizo, entonces para poderlo hacer. Pero por eso es clave preguntar. Y ahí es donde he encontrado pues esta serie de respuestas que les cuento. Ah, no, a mí nunca me explicaron esas técnicas, a mí nunca me dijeron lo que me pasaba, nunca me explicaron. Y eso no debe ser así. Y eso pasa porque a veces no vas al especialista indicado. No se puede cualquier persona que no tenga la formación y la experticia. Ahora, ¿qué sigue? La historia del problema. ¿Desde hace cuánto tiempo? No, es que tengo ansiedad. ¿Hace cuánto tiempo? ¿A partir de qué? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te tratabas en ese momento? Ahorita, actualmente, ¿qué tal estás durmiendo? ¿Qué tal estás comiendo? ¿Por qué? Porque es fundamental mirar si realmente necesitas de pronto remitir a psiquiatría o una ayuda más en el proceso de tratamiento. Y miras cómo están cada una de sus áreas, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel afectivo, a nivel social, ¿sí? Recuerda que esas son las áreas de ajuste familiar, a ver cómo está afectando para mirar cómo está el funcionamiento global, que es el gap. ¿Qué quiere decir esto? O sea, sí, ¿qué tanto está afectando? O sea, ¿en qué porcentaje está ese gap?
para ver cómo está afectando el funcionamiento de la persona. No es que ya no sale, es que no está yendo a clases, es que no vuelve a trabajar, es que tiene problemas de pareja a causa de lo que sea, digamos la ansiedad. Es fundamental tener en cuenta el indagar sobre estas áreas, ¿sí? Tienes hartos amigos, poquitos, cómo está tu relación familiar, cómo era la relación con tus papás, este punto es súper clave. Cómo es tu relación de pareja, si has tenido parejas, han sido estables o conflictivas, preguntas así. Y pues miras en cada una de las áreas de ajuste cómo está. Y ten en cuenta tú como paciente, si me preguntaron esas cosas o no me preguntó nada. Porque por lo general los escuchan y los dejan hablar y por eso es que pasa que dicen, no, es que yo voy y hablo, pero no me dice nada. Y eso también me parece muy triste porque recuerda, nosotros no somos consejeros, nosotros aplicamos técnicas y procedimientos científicos, preferiblemente desde la primera sesión. Si tú ves que desde la primera sesión ya hay cositas, tú empiezas a aplicar la técnica psicoeducativa para irle explicando al paciente cuál es su problema y qué es lo que lo mantiene. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y ya miras mantenedores de la problemática. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para que sepas como consultante, ¿qué te mantiene a ti la ansiedad? Digamos que no pones límites o que no dices que no, ¿cierto? O que eres muy acelerado en el trabajo. Entonces eso ahí toca explicarte en consulta y decirte, no, mira, lo que pasa es que cuando tú estás trabajando, fíjate que siempre piensas si no voy a alcanzar y si no alcanzo y si no voy a poder. Y ese es un disparador. O no, es que no sé, la pareja que tienes actualmente que me trata mal, que me hace, sí, ese es el disparador, o mi familia, bueno, no sé, pero hay que mirar y ir explicando y ahí tú vas haciendo psicoeducación. Recuerda que la psicoeducación en el tratamiento es la parte más importante, porque así es que el paciente entiende qué es lo que le pasa. Entonces, por ejemplo, en medicina, si tú tienes una gastritis, es que te está dando gastritis porque comes picante todo el día, o todos los días, ¿sí? Es lo mismo en psicología, es que te está pasando esto porque no pones límites, porque no dices tus necesidades o porque no exiges tus derechos o porque realmente no haces lo que quieres hacer. Por eso es fundamental este punto. Y bueno, además de las áreas de ajuste, ya seguiría la evaluación de procesos superiores. Entonces tú miras, digamos, afecto, memoria, concentración, lenguaje. ¿Por qué razón? Porque mira que cuando, por ejemplo, hay TOC, ¿sí? Es fundamental mirar la parte de afecto. Entonces, en el TOC siempre hay o tiende a haber un poquito de estado de ánimo de bajo también, o sea, trastorno mixto. ¿Por qué razón? Porque cuando tienes TOC te juzgas mucho y te exiges mucho. Entonces siempre te tratas mal, que estoy fea, que no encajo, que no me quieren, que todos los demás sí están bien y yo no. Sí, cositas así. Ahí también ya ves baja autoestima. Mira todo lo que puedes llegar a ver cuando estás haciendo la evaluación. Y para que tú como consultante lo entiendas, mira que el tratamiento en la ansiedad no solamente es aplicar las técnicas, es que llegues al fondo del asunto, ¿sí? Y dentro de eso también está tus heridas de infancia. Porque mira que, por ejemplo, la herida del TOC es la herida de la insuficiencia. ¿Por qué? Porque vienes de vivir niveles de exigencia altos, muy altos, y por eso te exiges así. Acuérdate que las heridas de la infancia, como te trataron, tú te tratas, ¿sí? Todo eso hay que mirarlo, resignificarlo y preguntarle al paciente, ¿y tú dónde aprendiste a exigirte así? ¿O quién te juzgaba así para que ahora tú te juzgues de esa manera? Y bueno, lo que les decía de la parte del afecto. En el TOC, además de haber los dos puntos, ansiedad y un poquito de estado de ánimo bajo, también pasa mucho la angustia por los pensamientos, ¿sí? Fíjate que ya sea una hipocondria, ya sea enfermedad, de religión, de lo que sea, siempre hay estas angustias de los pensamientos y fíjate que las personas que tienen TOC no tienen riesgo, ¿sí? De hacerse daño o hacerle daño a otras personas, mientras que en otros trastornos sí. Entonces, por eso siempre tienes que tener en cuenta eso. O sea, y ojo, hay psicólogos desafortunadamente que cuando reciben un paciente con TOC o ansiedad y les cuentan los pensamientos, ya dicen, no, esto es riesgo suicida. Y resulta que no. Recuerda que en el riesgo suicida hay un plan establecido y la persona realmente lo quiere hacer. En el TOC
El solo hecho de pensar de que si me hago daño me genera mucha angustia. Y eso es un indicador de que hay cero riesgo. Las personas que tienen TOC no se hacen daño, no le hacen daño a nadie, no se enloquecen. Ese es el miedo más grande, ¿no? Y si me enloquezco y si me pongo mal. O si ven alguna cosa, miran y dicen, ¿y si me pasa a mí? Una noticia, una novela, una película, ¿y si me pasa a mí? Eso es muy característico del TOC. Entonces fíjate que por eso es importante tener la especialidad, saber del tema, porque no puedes tratar una problemática así. Por ejemplo, si es algo del corazón, como un médico general si no sabe cómo funciona. El cardiólogo se dedicó a estudiar el corazón. El psicólogo especialista en clínica se dedicó a estudiar en su especialidad durante muchísimo tiempo los trastornos emocionales. Y otra cosa, así tengas especialidad, tú tienes que estar actualizándote constantemente. En medicina, tú tienes que estar actualizado porque los medicamentos cambian. En psicología es igual. Van saliendo técnicas que van probando. Esto sirve para el TOC, esto sirve, por ejemplo, para el TOC, exposición con prevención de respuesta. No, es que ya descubrieron que el TOC no era como antes. Ya se dieron cuenta que no es solamente obsesión por el orden o de limpieza y lavado, sino que el TOC va mucho más allá, ¿sí? Por eso es importante tener la especialidad y la experticia. Si eres psicólogo y no sabes del tema, remite. Porque también he tratado casos donde me dicen, no, es que el psicólogo me dijo que qué tal si yo lo hago. O qué tal si yo le hago daño a alguien. Y una persona con TOC se pone peor donde tú le digas algo así. O también cuando eres médico y tratas con un paciente que tiene hipocondria, si tú le dices algo, o sea, pues algo que puede interpretar como peligroso, pues se va a angustiar demasiado y va a sufrir un montón. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿sí? Si no sabes, remite, no por ganarte el dinero, porque pues no es lo justo, ¿no? Ahí hay otro punto, bueno, una tarifa de un especialista vale más que la de un psicólogo solito, pero también tú tienes que ser consecuente, ¿no? O sea, depende de la capacidad del paciente, ¿sí? Obviamente tiene que pagar, porque sí está comprobado que los que no pagan la psicoterapia no funciona, pero sí, pues, si puedes ayudar o lo quieres hacer como profesional, pues no le cobres tanto. Porque también he visto que hay personas que no tienen la experticia, no son especialistas, pero sí tienen una maestría, que la maestría va enfocada más a investigación y te cobran una tarifa altísima. Y la persona, no, es que yo averigüe, pero yo que voy a poder pagar eso. O sea, yo no tengo cómo pagar eso. Entonces, fíjate que tampoco, o sea, hay que buscar un punto medio y no hacerlo por ganar dinero. Si no sabes, remite, si no sabes, no tengas ahí un paciente así, porque le puedes hacer más mal que bien. Eso te lo aconsejo. Entonces, fíjate que es súper importante el examen mental bien hecho con la entrevista semiestructurada para la entrevista clínica. Entonces, ya sabes, miras datos personales, miras enfermedades, atención psicológica anterior, áreas de ajuste y procesos superiores. Y ahí ya tienes el diagnóstico. Y a partir de este diagnóstico es que tú vas a crear el plan de tratamiento. Entonces, digamos, un médico ya te dice tal cosa, te doy tal cosa. En psicología lo mismo, bueno, es TOC, entonces vamos a trabajar exposición, comprensión de respuesta, modificación de pensamiento, vamos a trabajar también el mindfulness, ¿sí? Que es una de las que más sirve para el TOC también. Fíjate que hay varias. Y otro punto fundamental, están las técnicas, pero está el modelo transdiagnóstico. No a todas las personas les funciona lo mismo y no es bueno a veces etiquetar. Entonces yo no me baso tanto en que tú tienes TOC y tal cosa, no. Recuerda que el diagnóstico no importa y que en ocasiones hay personas que han tenido fobia social, ansiedad general y TOC, digamos. O los que tienen TOC por lo general han tenido ansiedad general o la tienen las dos. Entonces no importa el diagnóstico, es el malestar emocional frente a qué, según tu historia personal y según tu caso, porque los disparadores y los mantenedores son diferentes. Entonces tienes que tener en cuenta eso, que es importante la historia de vida, la parte personal, según el caso, no solamente en la evaluación, sino también en la aplicación de las técnicas. Cuando tú aplicas las técnicas, hay unos que alguna técnica de respiración dice, uy, no, yo hago eso y a mí me falta el aire.
pero hay otros que te dicen, no, no, sí, doctora, me funcionó más esta que la otra. O en el TOC, no, es que no me funcionó decir esto porque si lo digo, entonces lo repito y ya se vuelve compulsión. Entonces hay que mirar a cada persona que le funciona. No es igual para todo el mundo, no todos los casos son iguales, así sea el mismo diagnóstico. Eso lo tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué quería abordar este tema? Porque si tú no sabes qué tienes, no te vas a mejorar. Si un psicólogo no te dice qué te pasa, no te vas a mejorar porque no se está haciendo el tratamiento indicado, ¿sí? Si un médico se da cuenta que es algo de gastritis, ¿sí? Te da lo que te tiene que dar para la gastritis o para el reflujo o lo que sea. Lo mismo en psicología. Si no hay un buen diagnóstico, el tratamiento no te va a funcionar. Y ten en cuenta que tú ya empiezas a tener también mejoría como desde la primera consulta. Obviamente, no de una. Digamos que hay casos que se demoran un poquito más que otros, por ejemplo en el TOC, mientras tu cerebro lo asimila porque llevas muchos años pensando igual, pero siempre va bajando, ¿sí? Y otro punto, cuando tú estás haciendo el tratamiento hay unos indicadores de progreso. Entonces, si de 1 a 10 en la primera consulta la ansiedad era de 10, en la cuarta o la quinta ya tú dices, no, ya van 8, ya van 6, ya van 5 y ahí va bajando. O si de pronto vuelves después de un tiempo de haber terminado, no, si me dio, pero me subió solo a 5, ya es menos. Y eso es fundamental, que se hagan esos indicadores de progreso y que tú digas, ah, no, sí, entonces ya bajó de 1 a 10, que era un 10, bajó a un 6 o a un 7. Y eso quiere decir que la psicoterapia está funcionando. Entonces, como paciente, para que lo tengas en cuenta, y como psicólogo, porque tú tienes que evaluar si la terapia está dando buen resultado, o si no, no estás haciendo nada. Y otro punto fundamental respecto al tratamiento que también se plantea desde esa entrevista clínica y desde esa valoración, las metas clínicas. ¿Cuál es la meta? Que aprenda a estar solo en la casa, digamos, si el paciente no puede. Que por lo menos salga 2 veces al mes, que aunque sea salgo a la esquina si no sale nunca, que aunque sea vaya al centro comercial cerquita de la casa, que aunque sea empieza a estudiar presencial, ¿sí? O sea, es eso, ¿sí? Hay que tener unas metas clínicas claras, porque por ejemplo en el caso de la ansiedad o de la dependencia emocional, ¿m? El punto no es solamente, o sea, en el tratamiento hay que tener claro las metas como tal, ¿sí? No solamente que el paciente se sienta mejor y que la ansiedad haya disminuido, sino que realmente lo que está afectado en cada una de esas áreas de ajuste que miramos en la evaluación, pues vayan teniendo mejor resultado. Entonces, si yo no me cuidaba en mi salud, ya estoy durmiendo y ya estoy comiendo. Que no dormía bien, ya estoy durmiendo 8 horas diarias y hago una siesta. O es que yo dormía demasiado, ah no, entonces ya solamente duermo las 8 horas y ya no duermo de día. Fíjense que depende del caso, pero esas metas son súper importantes para los indicadores de progreso, o sea, para el progreso del proceso psicoterapéutico. Eso es fundamental y eso lo tienes que tener en cuenta como paciente y como profesional. Ah, es que yo, no sé, no puedo, eh, ¿qué les digo yo? Estar solo en una fecha especial, digamos, o no sé, estar solo, ir a almorzar solo, porque si entonces con la dependencia emocional empiezo a pensar que estoy solo, que nadie me quiere, que no sé qué, y a compararme, que ellos sí están en pareja y yo no, ellos están en familia y yo no. Entonces, ¿cuál es la meta? Que salga por lo menos solo a almorzar 2 veces al mes y que lo haga como si fuera una cita donde se coma algo rico y se consienta. Esa sería una meta. Las metas clínicas tienen que ser puntuales, de eso voy a hablar más adelante, pero pues como para que lo sepas como consultante y como psicólogo clínico, como profesional. Eso es fundamental y ahí vas a saber. Por eso insisto, solo psicólogo no, tiene que ser especialista, sobre todo para este tipo de problemáticas. Por ejemplo, en la fagofobia, ¿cuál sería una meta clínica en la fagofobia? Que cuando vaya a masticar no mastique tanto, que no lance los alimentos con la lengua así para adelante, por ejemplo, que después ya que coma afuera, ¿sí? Pero eso tiene que ser gradual, o sea, tú no puedes mandar a un paciente de una a hacerlo solo
Y ojo con eso también. Cuando vas a aplicar, digamos, exposición, recuerda que la exposición tiene que ser el tipo de exposición. Hay muchos, hay distintos para cada cosa. Entonces, digamos, la exposición tiene que ser sistemática, sí, gradual, siempre, pero pues hay que ver si es con imaginería para un trauma o si es exposición con prevención de respuesta para un TOC, ¿vale? Entonces, espero que les haya quedado claro. Con eso ustedes saben si van por buen camino en su proceso terapéutico. Los quiero mucho. Dale like, suscríbete y comparte. Si quieren asesoría clínica como psicólogo o saber más si están yendo a un buen psicólogo o no, o quieren tratamiento conmigo, los espero. Los quiero mucho, contáctame a este WhatsApp, yo misma te contesto. La primera llamada no tiene costo. Un abracito, los quiero mucho.